Érase una vez, en una tierra donde los huertos de palmeras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un hombre llamado Arif. Este joven había recibido de su difunto padre una herencia preciosa, un extenso huerto de palmeras datileras que, durante generaciones, había sido la fuente de sustento y orgullo de su familia. Sin embargo, Arif no era como su padre. Mientras que el anciano había trabajado aquellas tierras con devoción inquebrantable, levantándose antes del amanecer y cuidando cada palmera como si fuera un hijo propio, Arif había crecido acostumbrado a la comodidad y los placeres mundanos. Desde el momento en que heredó el huerto, Arif sintió el peso de la responsabilidad como una carga insoportable. No veía en aquellas palmeras el fruto del sudor y las lágrimas de su padre, sino únicamente un recordatorio constante de su propia mediocridad. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a pintar el horizonte de tonos dorados y rosados, Arif se arrastraba a regañadientes hacia el huerto, maldiciendo su suerte y soñando con una vida diferente. Las palmeras, que alguna vez habían producido dátiles dulces y abundantes, comenzaron a marchitarse lentamente bajo su negligencia. Las malas hierbas conquistaban el terreno que antes había sido cuidadosamente cultivado, y los canales de riego se obstruían con hojas secas y desechos. El joven pasaba la mayor parte de su tiempo recostado bajo la sombra de las palmeras, quejándose amargamente de su destino mientras observaba a los comerciantes prósperos del mercado. Los envidiaba profundamente, convencido de que ellos habían alcanzado el éxito sin esfuerzo, simplemente comprando y vendiendo mercancías. En su mente distorsionada por la pereza, Arif creía que si tan solo pudiera vender el huerto, podría establecer una tienda en el mercado y vivir una vida de facilidad y abundancia. Pero las últimas palabras de su padre resonaban constantemente en su conciencia como un eco persistente. El anciano le había hecho jurar solemnemente que jamás vendería aquellas tierras, que las cuidaría y las transmitiría a sus propios hijos algún día. Era una promesa sagrada, y aunque Arif resentía aquella restricción, algo profundo en su interior le impedía romper su juramento. Con el paso de los meses y los años, la producción del huerto disminuyó dramáticamente. Lo que antes había sido suficiente para vivir cómodamente ahora apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas. Arif se encontraba atrapado en un ciclo vicioso: cuanto menos trabajaba, menos producía el huerto, y cuanto menos producía, más desalentado se sentía. Cada día en el mercado se convertía en una tortura silenciosa, observando cómo otros vendedores prosperaban mientras él luchaba por vender sus escasos dátiles marchitos. Las burlas de otros comerciantes herían su orgullo, pero en lugar de motivarlo a cambiar, solo profundizaban su amargura y resentimiento. Una tarde sofocante de verano, cuando el calor hacía temblar el aire sobre la arena, Arif se dejó caer exhausto bajo su palmera favorita. El cansancio no provenía del trabajo físico, del cual hacía poco, sino del peso emocional de su fracaso constante. Cerró los ojos y comenzó a lamentarse en voz alta, como había hecho innumerables veces antes. ¿Por qué los dioses lo habían condenado a esta vida de miseria? ¿Por qué no podía tener la vida fácil que otros parecían disfrutar? Sus palabras se disolvían en el aire caliente, sin respuesta aparente, o eso creía él. Lo que Arif no sabía era que no estaba solo. Entre las frondas verdes de la palmera, oculto entre las hojas y los racimos de dátiles, había un pequeño ser que había estado observándolo durante semanas. Era Tabús, un enano del bosque de la montaña, cuya estatura no superaba la altura de un niño pequeño, pero cuya sabiduría y longevidad sobrepasaban la de muchos ancianos humanos. Tabús tenía una relación especial con aquel huerto. Durante décadas, había sido amigo íntimo del padre de Arif, visitándolo regularmente para compartir conversaciones profundas y, ocasionalmente, tomar algunos dátiles que el generoso anciano siempre le ofrecía con gusto. Había observado con tristeza cómo, tras la muerte de su amigo, el huerto se deterioraba bajo el cuidado negligente del hijo. Aquel día, mientras escuchaba las amargas quejas de Arif, Tabús sintió una mezcla de compasión y frustración. Recordaba las conversaciones con el padre, quien a menudo expresaba su preocupación por el futuro de su hijo. El anciano había esperado que la responsabilidad transformara a Arif, que el huerto le enseñara las lecciones que él mismo había aprendido con tanto esfuerzo. Pero ahora, viendo al joven consumido por la autocompasión, Tabús tomó una decisión. Por respeto a la memoria de su viejo amigo, intentaría ayudar a este muchacho descarriado, aunque temía que la tarea sería más difícil de lo que imaginaba.
mientras intentaba descender cuidadosamente de la palmera, calculando cada movimiento con la precisión que normalmente lo caracterizaba. Un dátil suelto rodó bajo su pequeño pie. En un instante cómico pero alarmante, Tabús perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente sobre Arif. El joven despertó sobresaltado, gritando de terror al sentir algo que caía del cielo directamente sobre su rostro. Sus gritos eran desproporcionados para el tamaño del objeto que lo había golpeado, y Tabús no pudo evitar reírse a carcajadas, su risa tintineante resonando como pequeñas campanas en el aire vespertino. Arif se puso de pie de un salto, retrocediendo varios pasos mientras sus ojos trataban de enfocar la diminuta figura que ahora estaba de pie frente a él. Sus manos temblaban mientras señalaba al enano con una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué clase de criatura era esta? ¿Un espíritu del bosque? ¿Un demonio? Sus preguntas salían atropelladamente de su boca, cada una más absurda que la anterior, y Tabús continuaba riendo, disfrutando genuinamente de la confusión del joven. Finalmente, cuando Arif comenzó a calmarse lo suficiente como para escuchar, el enano se presentó formalmente, explicando su larga amistad con el padre y su presencia frecuente en el huerto durante todos aquellos años. La conversación que siguió fue reveladora para ambos. Arif, inicialmente escéptico y defensivo, gradualmente se encontró cautivado por las historias que Tabús compartía sobre su padre. El enano describía a un hombre completamente diferente del que Arif recordaba, no solo trabajador y dedicado, sino también filosófico, paciente y profundamente sabio. Hablaba de las largas tardes que habían pasado bajo estas mismas palmeras, discutiendo sobre la naturaleza de la felicidad, el significado del trabajo y el verdadero valor de la herencia que no se mide en oro sino en carácter. Cada palabra de Tabús era como un espejo que reflejaba las deficiencias de Arif, y por primera vez en mucho tiempo, el joven comenzó a sentir algo más allá de su autocompasión habitual, comenzó a sentir vergüenza. Pero Tabús no había bajado simplemente para sermonear. Había desarrollado un plan, uno que esperaba pudiera enseñarle a Arif las lecciones que su padre había querido transmitirle. Con un brillo travieso en sus ojos ancestrales, el enano le habló sobre una oportunidad única, las jarras mágicas de amor que poseía en su hogar de la montaña. Estas jarras, explicó con tono misterioso, contenían un líquido extraordinario que tenía el poder de llenar los corazones con amor genuino, eliminando el odio y la amargura. Una sola gota valía 2 monedas de oro en el mercado, y Tabús estaba dispuesto a compartir este negocio con Arif, dividiendo las ganancias equitativamente. Los ojos de Arif se iluminaron con una codicia que Tabús reconoció inmediatamente, una expresión que le recordó dolorosamente lo diferente que era este joven de su padre. Sin embargo, el enano mantuvo su compostura, consciente de que este era precisamente el tipo de tentación que podría llevar a Arif por un camino de aprendizaje, aunque sospechaba que las lecciones serían duras. Aceptó llevarlo a su hogar en la montaña, pero no sin antes advertirle sobre una segunda jarra que guardaba en su casa, una jarra de odio que bajo ninguna circunstancia debía tocarse. La advertencia fue clara y enfática, pronunciada con una seriedad que contrastaba dramáticamente con el tono ligero que había mantenido hasta entonces. El viaje a la montaña fue una prueba en sí mismo para Arif. Acostumbrado a la inactividad y la pereza, cada paso cuesta arriba se sentía como una agonía. Tabús, a pesar de su tamaño diminuto, se movía con una agilidad y velocidad que dejaban a Arif jadeando y sudando profusamente. El enano se burlaba gentilmente de la falta de condición física del joven, señalando que incluso los niños del pueblo subían esta montaña regularmente para jugar y recoger bayas. Era otra lección sutil pero punzante. Arif había desperdiciado no solo las oportunidades que su herencia le ofrecía, sino también su propia juventud y vitalidad, consumiéndose en la inactividad y el resentimiento. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de Tabús, escondida entre árboles centenarios y envuelta en una ligera niebla mística, Arif quedó genuinamente impresionado. El hogar del enano era una maravilla de organización y belleza. A pesar de su tamaño reducido, cada objeto estaba perfectamente colocado, los colores combinaban armoniosamente, y había una sensación de paz y orden que Arif nunca había experimentado en su propia vida desordenada. Era como si la casa física reflejara la claridad mental y espiritual de su habitante, un contraste marcado con el caos que caracterizaba tanto el huerto como la mente de Arif. En el centro de la habitación principal, destacándose como centinelas antiguos, había 2 grandes jarras de cerámica.
Una emanaba una luz suave y cálida que hacía sentir a quien la miraba una sensación inmediata de calidez y bienestar. La otra, envuelta en sombras a pesar de estar en el mismo espacio iluminado, parecía absorber la luz a su alrededor, creando una presencia ominosa y perturbadora. Tabú señaló la primera jarra con orgullo, explicando que este era el amor en su forma más pura, destilado de los sentimientos más nobles de la humanidad. Luego, con un gesto grave, señaló la segunda jarra y repitió su advertencia con aún más énfasis: bajo ninguna circunstancia debía Arif acercarse a aquella jarra de odio. El plan era simple en teoría, pero requería disciplina en la práctica. Arif llevaría una jarra pequeña llena del líquido mágico al mercado cada día. Vendería el amor gota a gota, a 2 monedas de oro cada una, y retornaría cada tarde a la montaña para rellenar su suministro. Las ganancias se dividirían equitativamente, 1 moneda de oro para cada uno por cada gota vendida. Para Arif, acostumbrado a luchar por vender unos pocos dátiles marchitos, esto parecía un camino directo hacia la riqueza que siempre había deseado. No podía ver, en su entusiasmo miope, las trampas que su propio carácter le preparaba. El primer día en el mercado fue un desastre cómico. Arif, parado en su lugar habitual con una pequeña jarra en sus manos, comenzó a gritar su nueva mercancía. Amor para la venta. Amor puro y genuino. Compren amor aquí. Las reacciones de los otros comerciantes y compradores oscilaron entre la hilaridad y la preocupación. Algunos pensaban que se había vuelto loco, otros que esto era algún tipo de broma de mal gusto. Las burlas llovían desde todas direcciones, cada una más hiriente que la anterior. ¿De vender dátiles podridos a vender aire embotellado? ¿Has perdido completamente la razón, Arif? Sin embargo, entre la multitud burlona, había un joven que escuchaba con desesperación creciente. Su nombre era Hassan, y estaba profundamente enamorado de una hermosa joven llamada Saba, cuyo nombre significaba amanecer, y que en efecto era tan radiante como el primer rayo de sol del día. Saba era cortejada por docenas de pretendientes, cada uno más rico o más atractivo que Hassan, y el joven se sentía completamente perdido en aquella competencia imposible. Las palabras de Arif, por absurdas que parecieran a otros, resonaron en su corazón desesperado como una posible salvación. Hassan se acercó tímidamente a Arif después de que la multitud se dispersara, aún riéndose y murmurando. Con voz temblorosa, preguntó si el líquido realmente podía hacer que alguien se enamorara de él. Arif, viendo su primera oportunidad de venta, adoptó la actitud de un comerciante experimentado a pesar de su propia inexperiencia con el producto. Habló con confianza fabricada, prometiendo que si Hassan simplemente agregaba una gota de aquel líquido a una bebida que ofreciera a Saba, ella definitivamente se enamoraría de él. Y si no funcionaba, prometió Arif con generosidad nacida del exceso de confianza, le devolvería su dinero completo. La transacción se completó con Hassan pagando 2 monedas de oro que probablemente representaban todos sus ahorros. Arif lo observó alejarse con la pequeña botella apretada contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esa noche, Hassan preparó cuidadosamente un té especial con hierbas aromáticas y especias, añadiendo la gota mágica justo antes de servírselo a Saba durante una reunión familiar donde había logrado acercarse a ella. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en el pueblo. Saba, quien hasta ese momento había tratado a Hassan con la misma cortesía distante que mostraba a todos sus pretendientes, de repente comenzó a verlo con ojos completamente diferentes. Era como si un velo se hubiera levantado y pudiera ver por primera vez las cualidades genuinas del joven, su bondad, su sinceridad, su devoción inquebrantable. Los sentimientos brotaron en su corazón con tal fuerza que ella misma quedó sorprendida. Al día siguiente, para el asombro absoluto de toda la comunidad, Saba anunció que había elegido a Hassan como su futuro esposo, rechazando a todos los demás pretendientes que la habían cortejado con regalos extravagantes y promesas grandiosas. El impacto de esta noticia en el mercado fue explosivo. La historia de cómo el humilde Hassan había conquistado el corazón de la inalcanzable Saba se extendió como fuego en paja seca. Y cuando Hassan, agradecido y feliz, reveló públicamente que había sido gracias al amor que compró de Arif, el vendedor anteriormente burlado se convirtió instantáneamente en la persona más buscada del mercado.
Las multitudes se agolpaban en su puesto desde el amanecer, cada persona con su propia historia de amor no correspondido, de relaciones rotas que querían reparar, de corazones solitarios buscando conexión. Las monedas de oro comenzaron a fluir hacia Arif en cantidades que jamás había soñado. Cada día vendía docenas de gotas, y cada tarde subía a la montaña para rellenar su suministro con tabús. El enano observaba el creciente éxito de Arif con una mezcla de satisfacción y preocupación. Veía cómo el dinero llegaba fácilmente, pero también notaba que Arif no había aprendido realmente nada sobre el verdadero valor del trabajo o la importancia de la gratitud. Simplemente había intercambiado una forma de pereza por otra, vendiendo algo que no había creado ni ganado por su propio mérito. Después de algunas semanas de este negocio próspero, Tabús anunció que necesitaba partir para visitar a su familia en las profundidades del bosque ancestral. Estaría ausente durante varios días, posiblemente semanas. Antes de marcharse, le entregó a Arif la llave de su casa con instrucciones claras. Podía venir diariamente a rellenar su jarra pequeña, pero debía respetar absolutamente la advertencia sobre la jarra de odio. No tocarla, no acercarse demasiado, ni siquiera mirarla directamente más de lo necesario. La seriedad con la que Tabús pronunció estas palabras debería haber sido suficiente advertencia para cualquier persona sensata. Sin embargo, Arif no era sensato, era codicioso y, peor aún, ingenuo en su codicia. Apenas Tabús había desaparecido entre los árboles, Arif comenzó a racionalizar. ¿Por qué debía hacer el arduo viaje montaña arriba todos los días cuando podía simplemente llevar la jarra grande a su propia casa en el pueblo? Después de todo, razonó, él y Tabús eran socios, compartían las ganancias equitativamente. Seguramente el enano no tendría objeciones a este arreglo más conveniente. Con esta lógica defectuosa justificando sus acciones, Arif tomó la jarra de amor y la transportó cuidadosamente a su hogar, ignorando completamente cómo esta decisión violaría la confianza que Tabús había depositado en él. Los primeros días con la jarra en su propia casa fueron convenientes y rentables. Arif ya no tenía que hacer el viaje exhaustivo a la montaña y podía dormir hasta tarde antes de dirigirse al mercado. Pero la conveniencia engendra complacencia, y la complacencia engendra descuido. Una noche, después de un día particularmente lucrativo en el mercado, Arif regresó a su casa encontrando la puerta de su hogar abierta de par en par. Su corazón se detuvo por un momento antes de latir frenéticamente. Corrió al interior para encontrar a un ladrón en el acto de intentar robar la gran jarra de amor. El ladrón, sorprendido por el regreso inesperado de Arif, entró en pánico. En su prisa por escapar, soltó la jarra pesada que llevaba en sus brazos. El mundo pareció moverse en cámara lenta mientras Arif observaba horrorizado cómo la jarra caía, girando en el aire, antes de estrellarse contra el suelo de piedra con un estruendo que resonó como un trueno en sus oídos. La cerámica se hizo añicos en 1000 pedazos, y el precioso líquido se derramó por el suelo, formando charcos iridiscentes que rápidamente se filtraban entre las grietas, desapareciendo para siempre. El ladrón aprovechó la conmoción de Arif para escapar por la ventana, pero ese no era el peor de sus problemas. Arif cayó de rodillas entre los fragmentos rotos, sus manos temblando mientras intentaba inútilmente recoger el líquido que se escurría entre sus dedos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la magnitud total de la catástrofe se asentaba en su mente. No solo había perdido la fuente de su nueva riqueza, sino que también había traicionado la confianza de Tabús al mover la jarra sin permiso. Peor aún, cuando revisó su escondite de dinero, descubrió que el ladrón había encontrado tiempo para robar también todas sus ganancias acumuladas. Estaba arruinado, pero esta vez de una manera mucho más profunda que simplemente carecer de dinero. La situación se complicó exponencialmente al día siguiente. Arif había tomado pagos anticipados de docenas de clientes en el mercado, prometiendo entregar amor al día siguiente. Ahora, sin producto y sin dinero para devolver, se enfrentaba no solo a clientes decepcionados, sino potencialmente a acusaciones de fraude. Cuando no apareció en el mercado como prometió, una multitud enfurecida marchó hacia su casa, exigiendo explicaciones o reembolsos. Arif, aterrorizado y sin opciones, les mintió, prometiendo que traería el amor al día siguiente si tan solo le daban un poco más de tiempo.
Esa noche, desesperado y sin ver otra salida, Arif huyó hacia la montaña con la intención de esconderse en la casa de Tabús hasta que el enano regresara y pudiera ayudarlo a resolver este desastre. Pero cuando llegó, exhausto y con el corazón destrozado, encontró la casa vacía y sin señales del regreso inminente de Tabús. Se sentó en el suelo de la pequeña casa, rodeado por el mismo orden y belleza que había admirado en su primera visita, pero ahora todo parecía burlarse de su propio caos interno. Sus ojos vagaron por la habitación y eventualmente se posaron en la segunda jarra, la que contenía el odio. En su estado desesperado, una idea terrible y tentadora comenzó a formarse en su mente. Tabús le había advertido que nunca tocara esa jarra, pero ¿no había dicho también que las gotas de odio tenían efectos poderosos? Quizás, solo quizás, podría usar el odio de manera similar a como había usado el amor. Podría venderlo a personas que querían causar ruptura en relaciones, que buscaban venganza, que deseaban manipular situaciones a su favor. Era una idea repugnante, y alguna parte de Arif lo sabía, pero la desesperación tiene una manera de silenciar nuestra brújula moral. Con manos temblorosas, Arif llenó una jarra pequeña con el líquido oscuro del recipiente de odio. Incluso al tocarlo, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si el líquido mismo fuera consciente y malévolo. Pero su codicia y su miedo a enfrentar las consecuencias de sus acciones eran más fuertes que su intuición. Regresó al pueblo con su nueva mercancía, preparado para mentir y manipular a aquellos que habían confiado en él. En el mercado, enfrentó a la multitud enojada con una sonrisa falsa y palabras suaves. Les explicó que el amor se había agotado temporalmente, pero que había traído algo igualmente poderoso, el odio. Y comenzó a contar historias elaboradas sobre cómo el odio podía usarse estratégicamente para resolver problemas. Una mujer cuyo esposo había tomado una segunda esposa escuchó con atención cuando Arif le sugirió que una gota de odio en la comida de la rival haría que su marido la rechazara y volviera con ella. Un hombre que se sentía traicionado por sus hermanos en una disputa de herencia compró odio con la esperanza de hacer que su padre anciano los despreciara y lo favoreciera a él. Arif vendió docena tras docena de gotas de odio ese día, cada venta llevándolo más profundo en un abismo moral del cual pronto no podría escapar. Las personas compraban su producto con expectativas diversas, algunas buscando venganza, otras creyendo genuinamente que estaban resolviendo problemas legítimos. Arif tomó su dinero sin remordimiento, cegado por la necesidad inmediata de saldar sus deudas y escapar de su predicamento. Esa noche durmió inquieto, sus sueños plagados de sombras y susurros de advertencia que su mente consciente se negaba a reconocer. Al día siguiente, el caos comenzó a manifestarse. El hombre que había intentado ganarse el favor de su padre envenenando la relación con sus hermanos terminó en una confrontación violenta que casi resultó en asesinato. La mujer que usó el odio contra la segunda esposa de su marido logró su objetivo de separación, pero descubrió con horror que su esposo no regresó a ella sino que la culpó por la discordia familiar. Por todo el pueblo, las gotas de odio comenzaron a tejer una red de miseria, transformando desacuerdos menores en enemistades profundas, convirtiendo familias amorosas en nidos de resentimiento y sospecha. Las noticias de estos disturbios llegaron rápidamente a oídos del juez del pueblo, un hombre conocido por su sabiduría y justicia implacable. Ordenó una investigación inmediata, y no pasó mucho tiempo antes de que todos los caminos condujeran de vuelta a Arif y su venta de odio embotellado. Los guardias llegaron a su puerta al anochecer, arrestándolo sin ceremonias mientras los vecinos observaban con una mezcla de satisfacción y lástima. Arif fue arrastrado a través de las calles que había caminado con tanta arrogancia solo días antes, ahora encadenado y humillado, un espectáculo de advertencia para otros que pudieran considerar el engaño como camino al éxito. En la corte, frente al juez cuya expresión mostraba más decepción que ira, Arif fue formalmente acusado de causar disturbios civiles, vender sustancias peligrosas y engañar al público. Los testimonios de las víctimas se presentaron uno tras otro, cada historia más desgarradora que la anterior. Familias rotas, amistades destruidas, violencia desatada, todo rastreado directamente hasta las gotas que Arif había vendido con tan poca consideración por las consecuencias. La sentencia parecía inevitable, años en prisión, posiblemente décadas, dependiendo de cuánto daño se pudiera atribuir directamente a sus acciones. Pero Arif, enfrentando finalmente las consecuencias completas de sus decisiones, encontró en sí mismo una chispa de coraje que nunca había conocido antes.
se arrojó a los pies del juez, no con las mentiras y excusas que habían caracterizado su vida hasta ese momento, sino con una confesión honesta y una súplica desesperada. Admitió todo: su pereza, su codicia, su traición de la confianza de Tabús, su uso imprudente del odio. Y luego prometió algo que sorprendió a todos en la sala: si se le daba una semana, solo una semana, conseguiría amor verdadero y lo distribuiría gratuitamente a todos los afectados, deshaciendo el daño que había causado. El juez, un hombre que creía en la redención tanto como en la justicia, consideró la propuesta cuidadosamente. Finalmente asintió, pero con condiciones estrictas. Arif tendría exactamente 7 días. Si fallaba, si intentaba huir, o si no cumplía completamente su promesa, pasaría el resto de su vida en la prisión más oscura del reino. No habría segunda oportunidad después de esta. Arif aceptó los términos con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, consciente de que probablemente acababa de obtener la última oportunidad que la vida le ofrecería. Corrió hacia la montaña con una velocidad nacida de la desesperación pura. El camino que una vez le había parecido imposiblemente difícil ahora lo recorría casi sin notar el esfuerzo físico, su mente completamente enfocada en encontrar a Tabús y suplicar su ayuda una vez más. Cuando llegó a la pequeña casa entre los árboles, encontró al enano esperándolo fuera, sus brazos cruzados y su expresión más seria de lo que Arif había visto nunca. Era obvio que Tabús ya sabía lo que había sucedido, que la jarra de amor había sido movida y rota, que el odio había sido usado y desatado sobre el pueblo. Arif se derrumbó ante el enano, las palabras saliendo en un torrente incoherente de disculpas, explicaciones y súplicas. Contó toda la historia desde el principio, no ocultando nada, admitiendo cada error, cada decisión egoísta, cada momento de debilidad. Por primera vez en su vida, Arif asumió completa responsabilidad por sus acciones sin buscar excusas o culpar a otros. Y mientras hablaba, algo dentro de él comenzó a cambiar, como si las palabras mismas estuvieran limpiando su alma de capas de autoengaño y negación. Tabús escuchó en silencio, su rostro mostrando una progresión de emociones: ira, decepción, tristeza y finalmente, quizás, un atisbo de compasión. Cuando Arif terminó de hablar, el enano estalló con palabras que cortaban más profundo que cualquier espada. Le dijo que había sido un tonto en confiar en él, que el padre de Arif había tenido razón al no confiarle el huerto sin restricciones, que había demostrado ser exactamente el tipo de persona irresponsable e indigna que todos habían temido que fuera. Cada palabra era verdad, y Arif la recibió sin defenderse, dejando que la verdad dolorosa penetrara en su corazón. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Arif en ese momento eran diferentes de cualquier lágrima que hubiera derramado antes. No eran lágrimas de autocompasión o frustración por su mala suerte. Eran lágrimas de genuino arrepentimiento, de reconocimiento de cuánto daño había causado no solo a otros sino a sí mismo. Eran lágrimas por el padre que había trabajado tan duro para darle una vida mejor y cuya memoria había deshonrado con su pereza y codicia. Eran lágrimas por el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas, la vida que podría haber tenido si tan solo hubiera aprendido las lecciones que su padre había intentado enseñarle. Tabús, viendo estas lágrimas genuinas, sintió que su propia ira comenzaba a disminuir. Suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil contra su mejor juicio, y le dijo a Arif que había una solución, pero sería peligrosa y requeriría más coraje y disciplina de lo que Arif había demostrado jamás en su vida. Le habló de la ciudad de las jarras, un lugar místico escondido entre las dimensiones, accesible solo a través de una cueva secreta en el valle más bajo de la montaña. Esta ciudad era donde se creaban todas las jarras mágicas, donde artesanos ancestrales trabajaban con materiales místicos para capturar emociones y cualidades humanas en forma física. Pero había reglas estrictas. Cada persona podía entrar a la ciudad de las jarras solo una vez en toda su vida. Una vez dentro, tenían acceso ilimitado al mercado, pero el tiempo estaba limitado, debían salir antes del atardecer o quedarían atrapados allí para siempre, convertidos eventualmente en estatuas que decoraban las plazas de la ciudad como advertencia para otros. Tabús le entregó a Arif 500 monedas de oro, una fortuna que representaba los ahorros de décadas, y le advirtió que debía comprar una jarra nueva de amor y nada más. Ni siquiera debía pensar en comprar otras cosas, por tentadoras que parecieran, porque el precio de la jarra de amor era exactamente 500 monedas.
Arif tomó las monedas con manos temblorosas, sintiendo el peso de la confianza que Tabús estaba depositando en él a pesar de todo lo que había hecho. Prometió solemnemente que no lo decepcionaría esta vez, que seguiría las instrucciones exactamente, que regresaría con la jarra de amor y nada más. Tabús lo guió por senderos ocultos hasta la entrada de una cueva que parecía completamente ordinaria desde el exterior, solo otra de las muchas grietas en la roca que salpicaban el paisaje montañoso. Pero cuando Arif entró, llevando consigo su burro para transportar la jarra que esperaba comprar, sintió inmediatamente que este no era un lugar ordinario. El túnel de la cueva se extendía hacia adelante, oscureciéndose rápidamente hasta que Arif apenas podía ver a unos pocos pasos frente a él. El aire se sentía denso y cargado de electricidad estática, como si la realidad misma fuera más delgada aquí. Continuó caminando, guiándose más por instinto que por visión, hasta que comenzó a ver una luz en la distancia. No era la luz amarilla del sol o de una antorcha, sino algo más brillante, más puro, con matices de colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. A medida que se acercaba, la luz crecía más intensa hasta que finalmente emergió del túnel y se encontró parado ante la entrada de algo que solo podía describirse como imposible. La ciudad de las jarras se extendía ante él en toda su gloria imposible. Edificios que parecían estar hechos de luz solidificada se elevaban hacia un cielo que mostraba 3 soles de diferentes colores simultáneamente. Las calles estaban pavimentadas con algo que parecía vidrio líquido que se solidificaba bajo tus pies pero se ondulaba con patrones hipnóticos cuando estabas quieto. Y por todas partes, había jarras. Jarras de todos los tamaños imaginables, desde diminutas como dedales hasta enormes como casas, cada una irradiando su propia energía única, su propio color, su propia presencia. Arif caminó por las calles como en trance, su boca abierta en asombro permanente. El mercado principal era un laberinto de puestos y tiendas, cada uno atendido por comerciantes que parecían tan diversos como las jarras que vendían. Algunos eran humanos, otros claramente no lo eran, y otros aún parecían estar en algún punto intermedio de transformación. El primer puesto que captó su atención vendía granos de arroz, pero no arroz ordinario. El comerciante explicó con orgullo que un solo grano, cuando se cocinaba, se expandía para llenar una olla entera y alimentar a una familia completa. El precio, 1 moneda de oro por grano. Arif, fascinado, compró un grano y lo probó inmediatamente en un pequeño cuenco que el vendedor le proporcionó. El grano se expandió ante sus ojos, multiplicándose hasta que el cuenco desbordaba con arroz perfectamente cocido y fragante. Lo probó y encontró que era el arroz más delicioso que había probado jamás, cada bocado llenándolo de una satisfacción que iba más allá de lo físico. Y después de comer solo un puñado, se sintió completamente saciado, más lleno de lo que se había sentido después de cualquier banquete en su vida. Su mente inmediatamente comenzó a calcular, si compraba una jarra entera de este arroz y lo vendía en su pueblo, podría ganar una fortuna incalculable. Continuó por el mercado, su mente girando con posibilidades. En el siguiente puesto encontró miel que tenía un sabor tan exquisito que una sola gota podía endulzar un barril entero de agua y proporcionar energía durante días. Más allá había dátiles que, irónicamente, eran similares a los que crecían en su propio huerto descuidado, excepto que estos dátiles mágicos podían alimentar a 10 personas con un solo fruto. Arif los probó y quedó asombrado. Eran exactamente como los dátiles de su infancia, cuando su padre aún cuidaba el huerto con amor y dedicación, cuando los frutos eran dulces y abundantes. Cada puesto presentaba nuevas tentaciones. Encontró agua que saciaba la sed de manera tan completa que una sola gota podía satisfacer a un viajante por días enteros en el desierto. Compró una gota para su burro, quien después de beberla apareció revitalizado como si hubiera bebido de un oasis entero. Había jarras de paciencia, jarras de sabiduría, jarras de coraje, cada una ofreciendo algo que las personas en su pueblo pagarían fortunas por obtener. Y con cada compra que Arif hacía, con cada, solo una más, que se decía a sí mismo, el peso de las monedas de oro en su bolsa disminuía. Estaba tan absorto en su exploración y compras que perdió completamente la noción del tiempo. El concepto mismo de tiempo parecía funcionar diferente en este lugar, los minutos estirándose como horas en algunos momentos y comprimiéndose en segundos en otros. Solo cuando había recorrido casi todo el mercado y sus bolsas estaban llenas de pequeñas jarras y botellas, cada una conteniendo alguna maravilla que había comprado impulsivamente,
se dio cuenta con creciente horror de que había gastado casi todo el dinero que Tabbuz le había dado. De las 500 monedas de oro originales, le quedaban solo 400. El pánico comenzó a apoderarse de él mientras corría hacia el final del mercado donde, según las instrucciones de Tabbuz, debería encontrar al artesano de jarras. Y efectivamente, allí estaba, un taller grande y abierto donde un anciano trabajaba rodeado de jarras en varios estados de creación. Algunas estaban siendo moldeadas en ruedas de alfarero que giraban por sí solas, otras estaban siendo pintadas con pinceles que se movían sin manos que los sostuvieran, y otras más descansaban en estantes brillando suavemente mientras se secaban o curaban o lo que fuera que las jarras mágicas hicieran para completarse. Arif se acercó al artesano con una mezcla de reverencia y miedo, y comenzó a hacer preguntas sobre cómo se creaban estas jarras maravillosas. El anciano, quien parecía tener siglos de edad en sus ojos pero la vitalidad de un hombre joven en sus movimientos, se detuvo en su trabajo y miró a Arif con una intensidad que parecía ver directamente en su alma. Comenzó a explicar los secretos de su oficio con una voz que resonaba con la profundidad de la sabiduría antigua acumulada a lo largo de innumerables generaciones. Las jarras de amor, explicó el artesano, se hacían con arcilla mezclada con las lágrimas de madres. No cualquier lágrima, sino específicamente las lágrimas derramadas por madres al ver a sus hijos por primera vez, lágrimas de amor puro y desinteresado, lágrimas que capturaban la esencia misma de lo que significa amar sin condiciones ni expectativas de retorno. Estas lágrimas se mezclaban con la arcilla especial extraída de las profundidades de la tierra de esta ciudad mística, creando un material que podía contener y amplificar ese amor primordial. Las jarras de paciencia, continuó, se hacían con arcilla mezclada con el sudor de padres. El sudor ganado a través de años de trabajo arduo, de levantarse antes del alba y trabajar hasta después del anochecer, de sacrificar sus propios deseos para proveer para sus familias. Este sudor, impregnado con la determinación y la paciencia inquebrantable que caracteriza el amor paternal, daba a las jarras su poder de otorgar paciencia y perseverancia a quienes bebían de ellas. Las jarras de contentamiento y satisfacción, quizás las más raras y preciosas de todas, se creaban con arcilla mezclada con la sangre de personas que habían verdaderamente aceptado lo que la vida les había dado. No personas que se habían resignado o rendido, sino aquellas que habían encontrado genuina paz y gratitud incluso en circunstancias difíciles. Personas que miraban lo que tenían en lugar de lo que carecían, que agradecían sus bendiciones en lugar de envidiarlas de otros. Su sangre, dada voluntariamente, contenía la alquimia del contentamiento verdadero. Y finalmente, las jarras de alimento, las jarras que contenían arroz, miel, dátiles y otro sustento, se hacían con arcilla mezclada con comida que había sido cultivada con trabajo honesto, sembrada con dedicación, cuidada con paciencia y cosechada con gratitud. Alimento que nunca había sido robado, obtenido mediante fraude o ganado a expensas injustas de otros. Este alimento puro, cuando se mezclaba con la arcilla, creaba jarras que nunca se vaciaban porque estaban conectadas a la fuente misma de abundancia que viene del trabajo honesto y ético. Cada palabra del artesano caía sobre Arif como gotas de agua sobre piedra caliente, cada una evaporándose con un siseo de reconocimiento. Estaba escuchando no solo una explicación de cómo se hacían las jarras, sino una descripción de todo lo que había fallado en ser, todo lo que había rechazado cuando rechazó los valores que su padre había tratado de inculcarle. Las lágrimas de amor de su madre cuando nació, el sudor de su padre trabajando en el huerto, la satisfacción que su padre había encontrado en un trabajo bien hecho, todo esto había estado disponible para él, una herencia más valiosa que cualquier jarra mágica, y él lo había desperdiciado. Cuando finalmente preguntó sobre los precios, esperando secretamente que quizás hubiera una manera de obtener lo que necesitaba con el dinero que le quedaba, la respuesta del artesano fue definitiva e inmutable. Las jarras grandes, las que se rellenaban automáticamente cada día y duraban para siempre, costaban exactamente 500 monedas de oro. Las jarras pequeñas, que contenían suficiente para ayudar a algunas personas pero eventualmente se agotaban y se convertían en cerámica ordinaria, costaban 200 monedas de oro. No había descuentos, no había negociación. Los precios eran lo que eran porque reflejaban el verdadero valor de lo que contenían. Arif se quedó allí, paralizado por la comprensión de lo que había hecho. Había gastado 100 de las preciosas monedas de oro de Tabbuz en curiosidades y tentaciones, en elementos que, por maravillosos que fueran, no eran la misión por la que había venido.
Ahora no tenía suficiente para comprar una jarra grande de amor, y si compraba 2 jarras pequeñas, el amor que contenían solo duraría temporalmente. No podría nunca devolver lo que le había quitado a Tabush, no podría restaurar la confianza que una vez más había traicionado. El peso de esta realización lo aplastó, y se alejó del puesto del artesano con pasos lentos y pesados, buscando un lugar donde pudiera sentarse y tratar de pensar en qué hacer. Encontró un árbol no muy lejos del puesto del artesano, un árbol que parecía sorprendentemente normal en este lugar de maravillas imposibles. Bajo su sombra había un anciano sentado, descansando con una de las jarras grandes a su lado. El anciano miró a Arif con ojos amables pero penetrantes y, viendo la angustia escrita claramente en su rostro, le preguntó gentilmente qué lo afligía. Y Arif, quizás porque este extraño no lo conocía y no podía juzgarlo con el conocimiento de todas sus fallas pasadas, o quizás porque simplemente necesitaba desesperadamente hablar con alguien, comenzó a contar toda su historia desde el principio. Habló sobre el huerto que había heredado y descuidado, sobre Tabush y las jarras mágicas, sobre su éxito vendiendo amor y su catastrófico error vendiendo odio. Contó sobre la confianza traicionada, la jarra rota, el juicio y la sentencia, y finalmente sobre esta última oportunidad que estaba a punto de desperdiciar porque no podía controlar sus impulsos de comprar cosas que parecían fascinantes en el momento. Con cada palabra, sentía como si estuviera vaciando su alma de secretos y vergüenza, dejándolos derramarse ante este extraño bondadoso que escuchaba sin interrupción ni juicio visible. Cuando Arif terminó de hablar, hubo un largo momento de silencio. El anciano parecía estar considerando cuidadosamente no solo lo que Arif había dicho, sino también lo que había dejado sin decir, los patrones de comportamiento y pensamiento que se revelaban entre las líneas de su historia. Finalmente, el anciano habló, y sus primeras palabras fueron preguntas. ¿Cómo estaba el huerto cuando tu padre lo cuidaba? ¿Era más productivo entonces? ¿Por qué crees que eso era así? Arif respondió honestamente, admitiendo que sí, el huerto había sido mucho más productivo bajo el cuidado de su padre, que los dátiles habían sido más dulces y abundantes, que el lugar mismo había tenido una atmósfera de vitalidad y prosperidad que había desaparecido bajo su propia gestión negligente. Y cuando el anciano preguntó si su padre había tenido ayuda, Arif se dio cuenta por primera vez de que no, su padre había trabajado solo, haciendo todo el trabajo que ahora le parecía imposible a Arif. La diferencia no había sido en la cantidad de trabajo requerido, sino en la actitud con la que se abordaba ese trabajo. El anciano asintió sabiamente y luego ofreció su consejo. Con las 400 monedas que le quedaban, Arif debería comprar 2 jarras pequeñas, una de amor y una de contentamiento. El amor sería para cumplir su promesa al juez y reparar el daño que había causado en el pueblo. El contentamiento sería para vender, porque en el mundo moderno, el contentamiento se había vuelto más raro que el oro, más buscado que el poder, más precioso que cualquier riqueza material. Las personas estaban hambrientas de contentamiento, y pagarían generosamente por probarlo, incluso si no duraba para siempre. Más importante aún, continuó el anciano, cuando Arif hubiera vendido ambas jarras y ganado suficiente dinero, debería devolver lo que le debía a Tabush y recuperar su huerto. Pero esta vez, en lugar de verlo como una carga o buscar atajos mágicos para evitar el trabajo que requería, debería cuidarlo con dedicación y gratitud. Debería aprender las lecciones que su padre había tratado de enseñarle, que el trabajo honesto trae su propia recompensa, que lo que cuidamos con amor florece, que el contentamiento no viene de tener más sino de apreciar profundamente lo que ya tenemos. Arif escuchó estas palabras y sintió como si estuviera escuchando la voz de su propio padre hablándole a través de este extraño amable. Las lágrimas llenaron sus ojos nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de comprensión mezcladas con determinación. Agradeció profusamente al anciano, pidiéndole que orara por él, porque sentía que necesitaría toda la ayuda posible para transformarse en el hombre que debería haber sido desde el principio. El anciano sonrió, colocó su mano sobre la cabeza de Arif en una bendición silenciosa, y Arif sintió una calidez extenderse desde ese punto de contacto a través de todo su cuerpo. Con renovada determinación, Arif regresó al puesto del artesano y compró las 2 jarras pequeñas que el anciano había recomendado. Una contenía amor suficiente para sanar las heridas que había causado en su pueblo. La otra contenía contentamiento, esa cualidad esquiva que él mismo había carecido toda su vida.
Cargó las jarras cuidadosamente en su burro, asegurándose de que estuvieran bien envueltas y protegidas. Luego comenzó su camino de regreso a través de la ciudad mística, esta vez sin detenerse en ningún puesto, sin permitirse ninguna distracción, enfocado únicamente en llegar a la cueva antes de que fuera demasiado tarde. Salió de la ciudad de las jarras justo cuando los 3 soles comenzaban a descender hacia horizontes imposibles, creando un atardecer de colores que ningún artista humano podría capturar. Corrió a través del túnel de la cueva, el camino que había parecido tan largo en la entrada ahora sintiéndose demasiado corto, como si parte de él quisiera quedarse en ese lugar de maravillas y escapar de las consecuencias que le esperaban en el mundo real. Pero empujó ese pensamiento a un lado y emergió finalmente en el valle familiar, donde la luz del sol ordinario lo bañó con su calidez reconfortante. Tabús estaba esperando exactamente donde Arif sabía que estaría, cerca de la entrada de la cueva, su pequeña forma proyectando una sombra desproporcionadamente larga en la luz de la tarde. La expresión del enano era inescrutable mientras Arif se acercaba, y por un momento terrible, Arif temió que Tabús simplemente se diera vuelta y se fuera, cortando toda conexión con este joven que había probado ser indigno de confianza una y otra vez. Pero en cambio, Tabús simplemente preguntó qué había traído, y Arif, con voz temblando, admitió su fracaso una vez más. Explicó cómo había gastado dinero en el mercado, tentado por todas las maravillas que había visto, cómo había terminado sin suficiente para la jarra grande. Mostró las 2 jarras pequeñas que había comprado en su lugar y esperó el estallido de ira que seguramente vendría. Pero Tabús solo suspiró, un sonido profundo que contenía no tanto ira como una inmensa tristeza y cansancio. El enano le dijo que estas serían sus últimas palabras sobre el asunto. Arif debía vender estas jarras y devolver cada moneda que le debía, o perdería su huerto para siempre. No habría más ayuda, no más consejos, no más segundas oportunidades después de esta. A la mañana siguiente, Arif despertó con la primera luz del amanecer, algo que no había hecho voluntariamente en años. Se preparó cuidadosamente, tomó la jarra de amor, y fue directamente a ver al juez antes siquiera de pensar en visitar el mercado. El juez lo recibió con escepticismo obvio, habiendo visto demasiadas promesas rotas de personas en problemas como para tener mucha fe en esta. Pero cuando Arif abrió la jarra y comenzó a distribuir el amor a todos aquellos que habían sido afectados por su venta anterior de odio, algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas que habían estado consumidas por el odio y el resentimiento sintieron estos sentimientos oscuros disolverse como niebla bajo el sol. Familias que habían estado al borde de la violencia se encontraron abrazándose y llorando, perdonándose mutuamente por palabras dichas en ira y acciones tomadas por impulsos envenenados. La mujer cuyo matrimonio había sido destruido se reconcilió no solo con su esposo sino también con la segunda esposa, encontrando en su corazón espacio para entender y perdonar. El hombre que había atacado a sus hermanos se arrodilló ante ellos pidiendo perdón, y ellos lo levantaron y lo abrazaron, las viejas heridas sanando en ese momento de reconexión genuina. El juez observó todo esto con asombro creciente. Había visto muchas cosas en sus años en el tribunal, pero nunca había presenciado una transformación tan completa y rápida. Cuando el último de los afectados había sido tratado y el amor en la jarra estaba casi agotado, el juez llamó a Arif ante él. Su expresión era compleja, mostrando alivio por la resolución del desastre pero también cautela sobre el carácter del joven ante él. Anunció que perdonaría a Arif y lo liberaría de la amenaza de prisión, pero advirtió severamente que esta era absolutamente su última oportunidad. Si alguna vez volvía a aparecer ante el tribunal por razones similares, no habría misericordia. Arif aceptó el perdón con humildad genuina, inclinándose profundamente ante el juez y jurando que había aprendido su lección. Y sorprendentemente, esta vez sus palabras llevaban el peso de la verdad. Algo dentro de él había cambiado fundamentalmente durante su viaje a la ciudad de las jarras, durante sus conversaciones con el anciano bajo el árbol, durante los momentos de confrontación honesta consigo mismo sobre quién era y quién quería ser. Con la jarra de amor agotada excepto por algunas gotas que guardó, Arif ahora se enfrentaba a la tarea de vender el contentamiento. Esta resultó ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Mientras que el amor era algo que las personas entendían instintivamente que querían, el contentamiento era más sutil, más difícil de explicar. No era tan obvio como el amor romántico o la reconciliación familiar. Era algo más profundo, más filosófico.
Tuvo que aprender a articular el valor de lo que vendía de maneras que la gente pudiera entender. Comenzó acercándose a aquellos que conocía que compartían sus antiguas frustraciones, comerciantes que envidiaban a sus competidores más exitosos, agricultores que se quejaban constantemente de sus cosechas, personas que siempre parecían estar comparando sus vidas con las de otros y encontrándose a sí mismos deficientes. A cada uno, Arif explicaba no solo lo que el contentamiento podía hacer, sino también lo que había hecho por él, compartiendo su propia historia de transformación con una honestidad brutal que sorprendía a quienes lo escuchaban. Había un mercader de telas llamado Rashid que había heredado una tienda modesta de su padre. Rashid pasaba sus días mirando con envidia las tiendas más grandes de sus competidores, convencido de que su destino era permanecer siempre en la sombra de otros más exitosos. Cuando Arif se le acercó, Rashid inicialmente se mostró escéptico, recordando los días en que Arif había vendido dátiles marchitos en el mercado. Pero algo en la manera en que Arif hablaba, la paz genuina que irradiaba de sus ojos, hizo que Rashid reconsiderara. Después de comprar y beber una gota de contentamiento, Rashid experimentó un cambio que solo podía describirse como liberador. Las cadenas invisibles de la comparación constante se rompieron. De repente, podía ver su tienda no como una empresa inferior, sino como un negocio honesto que proporcionaba para su familia. Podía apreciar la lealtad de sus clientes regulares en lugar de obsesionarse con aquellos que compraban en otros lugares. Esa misma tarde, en lugar de cerrar temprano con resentimiento como solía hacer, se quedó hasta tarde reorganizando su tienda con entusiasmo renovado, no para competir con otros, sino simplemente porque disfrutaba el proceso de mejorar su propio espacio. La transformación de Rashid no pasó desapercibida. Sus clientes notaron el cambio en su actitud, la calidez genuina con la que ahora los atendía en lugar de la cortesía forzada de antes. Y curiosamente, como suele suceder cuando alguien deja de perseguir desesperadamente el éxito y simplemente se enfoca en hacer bien su trabajo, el negocio de Rashid comenzó a prosperar de maneras que nunca había logrado con su antigua mentalidad de envidia y competencia. Arif vendió contentamiento a una mujer llamada Laila, cuyo esposo era un pescador que traía capturas modestas cada día. Laila había pasado años amargada, comparando su vida con la de sus hermanas cuyos esposos eran comerciantes prósperos. Después de tomar el contentamiento, comenzó a ver el trabajo de su esposo bajo una luz completamente diferente. Reconoció el coraje que requería salir al mar antes del amanecer cada día, la habilidad involucrada en leer las corrientes y encontrar los mejores lugares de pesca, la honestidad de ganarse la vida con las propias manos. Su hogar, que siempre había visto como demasiado pequeño y simple, ahora le parecía acogedor y suficiente. Cada venta era acompañada por conversaciones largas en las que Arif compartía no solo el producto sino también las lecciones que había aprendido. Les hablaba sobre su padre, sobre cómo había trabajado el huerto con dedicación sin quejarse nunca. Les hablaba sobre el anciano en la ciudad de las jarras y su sabiduría. Y más importante, les hablaba sobre sí mismo con una humildad que era completamente nueva para él, sobre su pereza, su ingratitud, sus errores y finalmente su transformación. Las semanas pasaron y la jarra de contentamiento comenzó a vaciarse. Arif observaba el nivel descender con sentimientos mixtos. Por un lado, cada venta significaba dinero que necesitaba para pagar su deuda con Tabús. Por otro lado, sabía que una vez que la jarra estuviera vacía, ya no sería mágica. Se convertiría en cerámica ordinaria, y no habría más contentamiento para vender. Esta realización lo llenaba de una ansiedad creciente, y se encontró acelerando sus ventas, trabajando más horas en el mercado, buscando activamente a personas que pudieran beneficiarse de su producto. Fue durante una de estas búsquedas ansiosas que Tabús apareció en el mercado, su pequeña figura moviéndose ágilmente entre las piernas de los compradores y vendedores hasta llegar al puesto de Arif. El enano observó a Arif por un momento en silencio, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían constantemente buscando el próximo cliente, la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. Finalmente, Tabús habló, su voz apenas audible sobre el ruido del mercado pero perfectamente clara para Arif. «¿Qué estás haciendo, muchacho?», preguntó el enano. Arif se sobresaltó, no habiendo notado la llegada de su pequeño amigo. «Tabús, estoy vendiendo el contentamiento. Necesito vender todo lo que pueda antes de que se acabe para poder pagarte lo que te debo».
El enano asintió lentamente. Ya veo. Y dime, ¿cuánto queda en la jarra? Quizás una docena de gotas, tal vez un poco más, respondió Arif. Suficiente para unas semanas más de ventas si trabajas duro, calculó Tabush. ¿Y entonces, qué harás? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Arif abrió la boca para responder pero se detuvo, dándose cuenta de que no tenía una respuesta clara. Había estado tan enfocado en vender todo el contentamiento que no había pensado más allá de ese punto. Supongo que, volveré al huerto. Intentaré hacerlo producir como solía hacerlo bajo el cuidado de mi padre. Tabush sonrió, una expresión que contenía tanto satisfacción como algo más profundo, quizás esperanza. Esa es la respuesta correcta, Arif. Pero déjame preguntarte algo más, ¿por qué estás tan ansioso ahora? Te veo corriendo de un cliente a otro, casi desesperado por hacer cada venta. ¿No te recuerda esto a alguien? Arif frunció el ceño, confundido. ¿A quién? A ti mismo, dijo Tabush gentilmente. Al antiguo Arif, siempre persiguiendo la próxima oportunidad, siempre tratando de encontrar la manera fácil de ganar dinero, nunca satisfecho con lo que tenía. Has aprendido a vender contentamiento, pero ¿lo has aprendido realmente a vivir? Las palabras golpearon a Arif como agua fría. Miró la jarra en sus manos, luego alrededor del mercado, luego de vuelta a Tabush. El enano tenía razón. En su ansiedad por pagar su deuda y demostrar que había cambiado, había caído en viejos patrones de comportamiento, la urgencia, la codicia disfrazada de diligencia, la incapacidad de estar satisfecho con su progreso actual. Yo no lo había visto así, admitió Arif lentamente. Tabush colocó su pequeña mano en la rodilla de Arif. El anciano en la ciudad te dijo que compraras la jarra de contentamiento, pero la verdadera lección no era que vendieras su contenido. La lección era que aprendieras de ella tú mismo. Dime, ¿has tomado aunque sea una gota para ti? Arif sacudió su cabeza. No. Cada gota vale 2 monedas de oro. No podía justificar desperdiciar una en mí mismo cuando necesito ese dinero para pagarte. El enano suspiró. Arif, Arif. Todavía no lo entiendes completamente, ¿verdad? El dinero que me debes es importante, sí. Pero tu transformación real es mucho más valiosa que cualquier cantidad de oro. Si vendes toda la jarra sin aprender la lección, entonces todo esto habrá sido en vano. Se detuvo, luego agregó con firmeza, quiero que tomes la última gota para ti mismo. No la vendas. Bébela. Pero la deuda, comenzó Arif. Tomaré lo que has ganado hasta ahora y lo consideraré suficiente, interrumpió Tabush. El resto de lo que me debes, puedes pagármelo con el tiempo, con los frutos de tu huerto cuando vuelva a ser productivo. No hay prisa. Lo que importa ahora es que aprendas esta lección final. Esa noche, después de que el mercado cerrara y Arif regresara a su casa, se sentó en el suelo con la jarra de contentamiento en sus manos. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el líquido interior con un brillo suave y plateado. Solo quedaba una gota, tal como Tabush había sugerido. Durante horas, Arif simplemente sostuvo la jarra, pensando en todo lo que había experimentado, la herencia que había desperdiciado, las oportunidades perdidas, los errores cometidos, las lecciones aprendidas dolorosamente. Pensó en su padre, imaginándolo trabajando bajo el sol ardiente, cuidando cada palmera con paciencia infinita. Recordó cómo su padre solía regresar a casa al atardecer, cansado pero satisfecho, una expresión de paz en su rostro que Arif nunca había entendido. Ahora, finalmente, comprendía. Su padre había poseído contentamiento natural, ganado a través de años de trabajo honesto y gratitud consciente. No había necesitado una jarra mágica para enseñarle a apreciar lo que tenía. Con manos que ya no temblaban, Arif llevó la jarra a sus labios e inclinó su cabeza hacia atrás, dejando que la última gota cayera en su lengua. El efecto fue instantáneo y profundo. Una calidez se extendió desde su pecho hacia afuera, alcanzando cada parte de su cuerpo. Pero más que una sensación física, era una transformación de perspectiva tan completa que parecía como si estuviera viendo el mundo con ojos completamente nuevos.
De repente, su pequeña casa ya no parecía inadecuada o vergonzosa. Era su hogar, el lugar donde había crecido, lleno de memorias de su infancia y del amor de sus padres. El huerto que había heredado ya no era una carga sino un regalo precioso, una conexión tangible con su padre y generaciones de su familia. El trabajo que requería no era una imposición sino una oportunidad, la oportunidad de crear algo valioso con sus propias manos, de seguir los pasos de su padre, de construir un legado para sus propios hijos algún día. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Arif, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con comprensión. Durante años había estado persiguiendo una vida diferente, convencido de que la felicidad estaba en algún lugar fuera de su alcance, en la riqueza que no poseía o la facilidad que otros parecían disfrutar. Ahora veía la verdad, había tenido todo lo que necesitaba desde el principio. La felicidad no había estado escondida en alguna ciudad mágica o contenida en jarras encantadas. Había estado siempre en su propio corazón, esperando ser descubierta a través del trabajo honesto, la gratitud y la aceptación. A la mañana siguiente, Arif despertó con el amanecer por primera vez en años sin sentirlo como un sacrificio. El sueño había sido profundo y reparador, sus sueños llenos de imágenes de palmeras verdes y frutos dorados. Se vistió rápidamente, tomó sus herramientas, y caminó hacia el huerto con pasos ligeros. El aire de la mañana era fresco y dulce, el canto de los pájaros sonaba como música, y cuando llegó a su terreno y vio las palmeras extendiéndose ante él, sintió una oleada de amor tan intensa que tuvo que detenerse un momento para absorberla. Comenzó el trabajo de verdad ese día. No el trabajo a medias que había hecho en el pasado, movimientos mecánicos realizados con resentimiento, sino trabajo genuino realizado con cuidado y atención. Limpió los canales de riego que habían estado obstruidos durante años, quitando los escombros y asegurándose de que el agua pudiera fluir libremente. Arrancó las malas hierbas que habían conquistado amplias secciones del terreno, no con frustración sino casi con ternura, como si estuviera liberando a las palmeras de invasores no deseados. Pasó la primera semana solo limpiando y organizando, sin esperar resultados inmediatos. La segunda semana la dedicó a reparar el sistema de riego, algo que requirió no solo esfuerzo físico sino también aprender técnicas que su padre había conocido pero que él nunca se había molestado en aprender. Tuvo que pedir ayuda a agricultores vecinos, admitiendo su ignorancia con una humildad que los sorprendió. Ellos, recordando a su padre con cariño, estaban más que dispuestos a enseñar al hijo que finalmente parecía estar listo para aprender. La tercera semana comenzó a ver los primeros signos de mejora. Las palmeras que habían estado marchitas comenzaron a mostrar un verde más vibrante en sus frondas. Los dátiles que estaban creciendo parecían más llenos, más saludables. Era un progreso pequeño, casi imperceptible para alguien que no estuviera prestando atención cercana, pero para Arif era como presenciar un milagro. Cada pequeña mejora lo llenaba de satisfacción que era completamente diferente a la euforia temporal que había sentido al hacer ventas grandes en el mercado. Tabús visitaba regularmente, usualmente apareciendo sin previo aviso en las ramas superiores de una palmera, observando a Arif trabajar. A veces ofrecía consejos, recordando técnicas que había aprendido observando al padre de Arif durante décadas. Otras veces simplemente observaba en silencio, una sonrisa en su rostro antiguo mientras veía al joven transformarse gradualmente en el hombre que su padre había esperado que se convirtiera. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de una palmera particularmente grande, compartiendo algunos dátiles y agua fresca, Tabús le preguntó a Arif cómo se sentía. Era una pregunta simple, pero Arif sabía que el enano estaba preguntando sobre algo más profundo que su estado físico. «Me siento completo», respondió Arif después de pensar cuidadosamente. «Por primera vez en mi vida, no estoy deseando estar en otro lugar o ser otra persona. No estoy mirando lo que otros tienen y sintiéndome inferior. Simplemente estoy aquí, haciendo este trabajo, y eso es suficiente. Más que suficiente, es perfecto». Tabús asintió con satisfacción. «Tu padre me dijo una vez algo que nunca olvidé. Dijo, el contentamiento no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes». Pasé muchos años tratando de entender completamente lo que quería decir. Ahora veo que tú también lo has entendido. Ojalá lo hubiera aprendido antes, dijo Arif con una pizca de tristeza. Ojalá mi padre pudiera verme ahora.
¿Quién dice que no puede?, respondió Tabús misteriosamente. Los muertos no están tan lejos como creemos, especialmente aquellos que nos amaron profundamente. Tu padre ve tu transformación, de eso estoy seguro. Y está orgulloso. Los meses pasaron, convirtiéndose en 1 año, luego 2. El huerto se transformó gradualmente bajo el cuidado dedicado de Arif. Las palmeras que habían estado al borde de la muerte se recuperaron completamente, produciendo dátiles que eran tan dulces y abundantes como lo habían sido en los días de su padre. Arif plantó nuevas palmeras en las áreas que habían quedado vacías, jóvenes árboles que no producirían frutos durante años pero que representaban su compromiso con el futuro, su reconocimiento de que estaba construyendo algo que lo trascendería. La producción del huerto creció constantemente. Lo que una vez apenas había sido suficiente para sobrevivir ahora producía un excedente considerable. Arif vendía los dátiles en el mercado, pero su actitud hacia el comercio había cambiado completamente. Ya no estaba obsesionado con hacer la mayor ganancia posible. En cambio, estableció precios justos, construyó relaciones genuinas con sus clientes y encontró satisfacción no en el volumen de sus ventas sino en la calidad de su producto y la honestidad de sus tratos. Con el tiempo, ahorró suficiente dinero no solo para pagar completamente su deuda con Tabús, sino también para comprar un pequeño puesto permanente en el mercado. No era grande o lujoso, pero era suyo, ganado a través de trabajo honesto y paciencia. Contrató a 2 jóvenes del pueblo para que lo ayudaran con el huerto, eligiendo específicamente a muchachos que le recordaban a su antiguo yo, perezosos, llenos de sueños de riqueza fácil, resentidos del trabajo manual. A ellos, Arif les enseñó no solo las técnicas de cuidar las palmeras, sino también las lecciones más profundas que él mismo había aprendido tan dolorosamente. El trabajo honesto es su propia recompensa, les decía mientras trabajaban juntos bajo el sol. No porque te haga rico rápidamente o te traiga fama inmediata, sino porque construye algo real dentro de ti. Construye carácter, paciencia, aprecio. Estas cualidades son más valiosas que cualquier cantidad de oro porque nadie puede quitártelas. Uno de sus ayudantes, un joven llamado Karim, le preguntó un día, «¿Pero maestro Arif, no deseas a veces tener más? ¿No miras a los grandes mercaderes con sus caravanas y tiendas elaboradas y deseas ser como ellos?» Arif sonrió, reconociendo su propio pensamiento anterior reflejado en la pregunta. «Había un tiempo en que sí lo hacía, Karim. Pasé años envidiando a otros, convencido de que mi vida era insuficiente porque no era como la de ellos. Pero he aprendido que la comparación es el ladrón de la alegría. Cada persona tiene su propio camino, sus propios desafíos, sus propias bendiciones. Mi trabajo no es vivir la vida de otra persona sino vivir mi propia vida lo mejor que pueda. Y cuando hago eso, cuando realmente me enfoco en cuidar lo que se me ha dado, descubro que tengo más de lo que alguna vez soñé». Años después, cuando Arif se había convertido en un hombre respetado en la comunidad, conocido tanto por la calidad de sus dátiles como por su sabiduría y generosidad, se casó con una mujer amable llamada Amira. Ella había escuchado las historias sobre su transformación, desde vendedor perezoso hasta agricultor dedicado, y había quedado impresionada no por su éxito sino por su humildad y honestidad. Juntos tuvieron hijos, y Arif les enseñó las mismas lecciones que había aprendido, pero de una manera más gentil de lo que él mismo las había aprendido. Les enseñó a trabajar, pero también a encontrar alegría en el trabajo. Les enseñó a ser ambiciosos, pero no codiciosos. Les enseñó a apreciar lo que tenían, mientras seguían esforzándose por mejorar. Y más importante, les contó historias sobre su propio padre y el amor con el que había cuidado estas mismas palmeras, historias sobre Tabús el enano sabio que había sido lo suficientemente paciente para enseñar a un alumno difícil, historias sobre la ciudad de las jarras y las lecciones que había aprendido allí. Una tarde, muchos años después de su transformación, Arif estaba sentado bajo su palmera favorita, la misma bajo la cual Tabús había caído sobre él tantos años atrás. Sus hijos jugaban cerca, sus risas llenando el aire con música más dulce que cualquier canción. El huerto era exuberante y productivo, un testamento de décadas de cuidado dedicado. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Tabús apareció, como lo hacía ocasionalmente ahora, sus visitas más espaciadas a medida que los años pasaban.
Se sentó junto a Arif en un silencio cómodo, ambos observando a los niños jugar, ambos apreciando la paz del momento. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tabush finalmente. ¿De no haber comprado la jarra grande de amor? ¿De no haber tomado un camino diferente? Arif consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente. Si hubiera comprado la jarra grande, habría continuado dependiendo de la magia en lugar de aprender a crear valor verdadero por mí mismo. La jarra pequeña se agotó, obligándome a encontrar otra manera. Y esa otra manera resultó ser el camino que mi padre había intentado mostrarme todo el tiempo: trabajo honesto, paciencia y gratitud. No, no me arrepiento. Cada error que cometí, cada lección dolorosa que aprendí, me llevó a este momento, a esta vida. Y no cambiaría esta vida por nada en el mundo. Tabush sonrió, sus ojos antiguos brillando con aprobación. Tu padre estaría orgulloso de ti, Arif. Yo estoy orgulloso de ti. Tomaste un camino largo y difícil para llegar aquí, pero llegaste. Y ahora entiendes lo que muchas personas nunca aprenden, que la verdadera riqueza no está en posesiones o jarras mágicas, sino en apreciar profundamente lo que tienes y cuidarlo con amor. El enano se puso de pie para irse, pero Arif lo detuvo con una pregunta. Tabush, ¿puedo preguntarte algo? El anciano en la ciudad de las jarras, el que me dio el consejo sobre qué comprar, ¿quién era él realmente? Tabush miró hacia atrás con una expresión que podría haber sido misteriosa o podría haber sido simplemente sabia. ¿Quién crees que era? Arif pensó en ello, recordando la manera en que el anciano había hablado, sus preguntas sobre su padre, la sabiduría que había compartido. Y de repente, con una claridad que casi le quitó el aliento, lo supo. Era mi padre, ¿verdad? O al menos, su espíritu, su esencia, guiándome una última vez. Tabush no confirmó ni negó directamente. En cambio, dijo, el amor de los padres nunca muere realmente, Arif. Encuentra maneras de alcanzarnos cuando más lo necesitamos, de guiarnos incluso cuando ya no están físicamente presentes. Tal vez era tu padre. Tal vez era simplemente un anciano sabio. Tal vez era algo en tu propia consciencia, finalmente listo para escuchar las lecciones que habías estado ignorando. ¿Importa realmente? No, admitió Arif. Supongo que no importa. Y así, bajo las palmeras que 4 generaciones de su familia habían cuidado, Arif continuó viviendo una vida de contentamiento y gratitud. El huerto prosperó, su familia creció, y se convirtió en un anciano respetado conocido por su sabiduría tanto como por sus dátiles. Ocasionalmente, cuando sentaba a sus nietos en su regazo y ellos le pedían una historia, les contaba sobre un joven perezoso que una vez heredó un huerto pero casi lo perdió todo por su falta de aprecio. Les hablaba sobre un enano sabio que vivía en la montaña, sobre una ciudad de jarras donde se vendían emociones embotelladas, sobre lecciones aprendidas dolorosamente y transformaciones ganadas duramente. Y siempre terminaba la historia de la misma manera: la verdadera magia, mis queridos niños, no está en jarras encantadas o ciudades místicas. Está aquí, tocaba su pecho, en aprender a amar lo que tienes, a trabajar con dedicación y a encontrar alegría en el esfuerzo mismo. Esa es la magia que ningún ladrón puede robar, que ninguna jarra rota puede destruir, que dura toda una vida y más allá. Y en las palmeras sobre ellos, si uno miraba cuidadosamente, a veces se podía ver un pequeño enano sentado entre las frondas, sonriendo mientras escuchaba la historia una vez más, satisfecho de que las lecciones que había ayudado a enseñar se estaban transmitiendo a una nueva generación. Porque algunas historias no son solo historias. Son legados que se pasan de padre a hijo, de maestro a estudiante, de generación a generación. Son recordatorios de verdades eternas sobre el trabajo, el contentamiento y el verdadero significado de la riqueza. Y mientras haya alguien para contarlas y alguien para escucharlas, estas lecciones nunca mueren realmente.